Eric Hobsbawm, historiador británico, expresó que el siglo XX fue corto. Nació en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial que desencadenó la Revolución Rusa. Primer estado socialista del planeta. Hasta 1991, cuando se desintegre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que nació de aquella revolución. La segunda mitad de este siglo XX corto va a transitar entre 1945, cuando finalice la Segunda Guerra Mundial, y 1991. Y es al inicio de esta segunda mitad que se produce el triunfo de la Revolución Socialista en China. Y se torna uno de los eventos más trascendentales del siglo XX, que será de inspiración para muchas revoluciones posteriores. El comunismo impera en el país más extenso del planeta, Rusia, y ahora en el más poblado. Pero, ¿quiénes lideraron esta revolución? En principio, el Partido Comunista Chino, una fuerza, una agrupación política de ideología marxista cuyo líder fue Mao Zedong. La base social, el campesinado, fundamentalmente como parte de una economía agraria, y el incipiente movimiento obrero de las ciudades. La metodología, constituir una guerrilla que va a ser vital para comprender los procesos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX en el llamado Tercer Mundo. ¿Qué hizo esta guerrilla? Utilizó la violencia como instrumento para hacer política, para imponer su voluntad, para imponer sus condiciones. De carácter ilegal, porque desafió el monopolio de la violencia legítima del Estado, pero que se tornó legítima en la lucha por la liberación de su pueblo. El Partido Comunista Chino constituyó el Ejército Rojo, una milicia popular formada por campesinos y obreros, no soldados profesionales, que llevaron adelante la guerra de guerrillas en la montaña. Si el enemigo ataca, yo retrocedo. Si el enemigo retrocede, lo persigo. Si se detiene, lo hostigo. Si se reagrupa, me disperso. En 1931, Mao fundó la República Soviética China en las montañas del sudeste asiático. Pero ¿contra quién fue esta revolución? Contra el orden republicano liberal que había sustituido al imperio a principios del siglo XX. Su líder era Chiang Kai-shek y tenía el apoyo de la burguesía, de los sectores terratenientes y del control del ejército. En este contexto, Mao lleva adelante una épica para la revolución, la denominada Larga Marcha, en la cual el ejército chino de Chiang Kai-shek persigue a las tropas del ejército rojo durante 10.000 kilómetros, que implica la huida hacia el norte de 100.000 hombres. Esa larga marcha va a ser vital para resguardar las fuerzas que luego liderarán la revolución en 1949. El Ejército Rojo alcanza una gran popularidad por su resistencia al invasor japonés a partir de 1931 y que se va a mantener durante toda la Segunda Guerra Mundial. En 1949, el Partido Comunista Chino se apropia del poder, se apropia del Estado y se constituye la República Popular China, bajo 4 ejes principales: dictadura del proletariado, reforma agraria, industrialización y revolución cultural. Nos vamos a detener precisamente en la llamada Gran Hambruna, que va a dejar el saldo de 36 millones de muertos aproximadamente y se va a constituir en la hambruna más mortal de la historia humana, uno de los mayores desastres provocados por el hombre. Su principal causa,
hay que rastrearla en el segundo plan quinquenal, que se desarrolla entre 1952 y 1962. Mao propuso el gran salto hacia adelante. Había que desarrollar la industria pesada, una industrialización compulsiva. Había que lograr una fabricación del acero al mismo nivel que los británicos. Para ello, Mao impuso la colectivización forzada, los medios de producción en manos del Estado, la economía planificada por el Estado, 550 millones de campesinos organizados en comunas de 5.000 familias, cuya principal función era producir acero, aumentar las actividades agrícolas y reforestar los terrenos. La sobreexigencia del Estado, la sobreexplotación de la producción del acero, la menor disponibilidad para la producción agrícola, por las mayores demandas para pagar la deuda contraída con la Unión Soviética en el proceso revolucionario, va a generar una feroz represión estatal. Sumado a las malas cosechas por problemas ambientales, provoca la mayor hambruna que se tenga conocimiento en la historia. Las consecuencias: Mao pierde el exclusivo liderazgo político, figuras como Xi Jinping tienen un acercamiento hacia la Unión Soviética, por lo cual la respuesta de Mao va a ser la revolución cultural. Es decir, constituir unidad en unanimidad, a partir de reprimir toda disidencia con las líneas políticas ejecutadas por el propio Mao. La conformación de guardias rojas, de jóvenes que llevan adelante adoctrinamientos en las escuelas, censura de los medios de comunicación, represión a artistas, educadores e intelectuales, y una feroz represión a la cultura milenaria a la cual se le acusa de feudal y anticomunista, genera un tendal de muertos en la década del 60 y principios del 80. China entre la revolución y la represión. China a sol y a sombra. No me gustó, no salió.